quiero comenzar como siempre, ¿no? Con una historia y una historia súper real. Ella se llama Helen Rosberg. Es una de las grandes misioneras que el Señor ha sacado. Esta era una mujer que nació por ahí en 1927, era una época dura en Inglaterra, de una familia creyente, una familia cristiana, y un día su maestra de escuela dominical, mira lo potente que decía Paco ahora, lo potente y lo importante que es la escuela dominical, un día su maestra de escuela dominical habla de misiones y le habla de misiones en la India. Entonces, esta historia y esta enseñanza de misiones impacta a Helen. Le impacta con mucha potencia y que desde niña ya dijo, cuando yo sea grande, quiero ser misionera. Y wow, fue hermoso, ¿no? Pero Helen crece y sus padres les impulsan a estudiar medicina. El que crezcan en la iglesia no significa que tengan la salvación es personal y la persona tiene que creer, ¿no? Y poner y confesar a Jesús como su Salvador. Entonces, ella va a la universidad y se une a un centro cristiano juvenil de la iglesia y empieza a estudiar la palabra constantemente. No lo hacía antes, ¿no? Ella creció y con una fe que no era la de ella, era la de sus padres. Entonces le invitan, después de estudiar la Biblia, el grupo de estudiantes cristianos hacen un retiro y le invitan al retiro. Y él va al retiro. Y fue tan poderoso la palabra de Dios, como siempre, ¿no? En ese momento, que ella se acuerda de cuando era pequeña, de su maestra dominical y de aquella cosa que dijo. Yo quiero ser misionera cuando sea grande. Y ese llamado se lo dio Dios cuando era pequeña. Y es allí cuando ella acepta a Jesús en su habitación, en su cama, y empieza a orar, ¿no? Y en la oración le dice, Señor, hazme una misionera. Escúchala, porque esta es una oración que ella dice y lo registra. Hazme una misionera, cueste lo que me cueste. Quiero ser obediente al llamado, cueste lo que me cueste. Entonces, una vez ella se gradúa y se va al Congo como misionera. Entonces es doctora misionera. En el Congo, ella se ve implicada en construcciones de hospitales y no solo en la ciudad donde está, sino por muchos lados, y se convierte en una pieza clave del sistema sanitario del Congo. Entonces, ¿qué hacía? No solo buscaba los recursos para levantar hospitales, sino que también discipulaba, predicaba el evangelio a mujeres, las convertía y después las capacitaba para que fueran enfermeras. Entonces, la gran mayoría de las enfermeras eran mujeres cristianas. Entonces, eran una potencia médica porque estaban dirigidos también por Cristo allí. Un momento ella se siente muy agotada, muy cansada, y los pastores y la misión que le da la cobertura a ella, le dice, oye Helen, tienes que volver a casa un par de meses para que estés tranquila, ore, repose, descanse y cobre fuerza. Y ella obediente va. Pero pasan un par de semanas y se siente muy inquieta, porque es que mi gozo, dice ella, está allí cumpliendo el llamado del Señor. Está mi gozo allí. Entonces, cuando ella regresa, está ahí una guerra civil. Allí en el Congo, en 1960 y pico. Y llegó en el peor momento, ¿no? Y empiezan a perseguir ¿a quién? A los cristianos, a los misioneros. Los persiguen, muchos misioneros se devuelven a su país, se van a su tierra. Entonces, pero ella se queda. Los aldeanos, la gente que lo conocía, la refugiaba dentro de los hospitales que ella misma había ayudado a construir y tal, pero ella no se va. Helen, te tienes que ir. No, no me voy. No me puedo ir. Y hubo un momento que les apresaron a ella y a 5 hombres. Ella era la única mujer. Durante 5 meses le golpeaban, le arrastraban por los cabellos, por los pies. Ella cuenta en sus libros que su boca la sentía espesa de tanta sangre que tenía y botaba por su boca, ¿no? Entonces fue muy potente. Pero llegó el día más desastroso para Helen. Una noche abrieron la puerta del cuartito donde estaba y la violaron. La violaron. Y ella lloraba y pedía explicación al Señor. Señor, ¿por qué?
Señor. Y enseguida vino la oración que hizo cuando estaba estudiando. Hazme una misionera, cueste lo que me cueste. Cueste lo que me cueste. En medio de tanto sufrimiento y tanto dolor, ella empezó a buscar respuesta y vino esta oración. Y el Señor le dice, no son tus sufrimientos, son los míos. No son tus sufrimientos, son los míos. Tu carga la llevo yo. Cueste lo que me cueste, decía ella. Y le costó. Y le costó. La sueltan, ¿no? La sueltan. Y te voy a leer lo que Helen escribió después de esa experiencia. Dice en uno de sus libros, a través de la experiencia brutal y desgarradora de la violación, Dios se encontró conmigo con los brazos extendidos de amor. Fue una experiencia increíble. Estaba tan absolutamente allí el Señor, dice, tan totalmente comprensivo abrazándome. Su consuelo era tan completo en el momento de la violación que realmente su amor era suficiente. Me ama, me amaba y me ama. Mi alma se llenó de completo gozo. Si esto te pasaría a ti, podrías decir igual que Helen, mi alma se llenó de completo gozo. Mi alma se llena de completo gozo. Mira, finalmente, después ella fue liberada, vuelve a Inglaterra inmediatamente, pero no podía, 3 años. Ella fue, se arregló los dientes porque le partieron los dientes, se hizo un montón de cosas. No pasaron 3 años, esa mujer estaba otra vez en el coma. Porque su gozo estaba en obedecer el llamado que Dios le hizo. Ahora, va a decir, bueno, a mí no me ha pasado eso. A nosotros no nos ha pasado eso. ¿A ti te ha pasado eso? No, ¿verdad? Eso es muy fuerte lo que le ha pasado. Quizás a mí no. Y no estamos en el Congo, no estamos siendo perseguidos, pero igual hay días que no tienes gozo. ¿A que sí? ¿A que sí? Nos pasa, ¿no? Muchos somos extranjeros, ¿no? Venimos de otro lugar y no estamos en nuestra tierra también. A veces hay falta de gozo. Es verdad, no hace falta estar en una guerra para perder el gozo. No hace falta estar como Helen para perder el gozo, no hace falta. Pero a veces lo perdemos en nuestro matrimonio, cuando las cosas no van bien, cuando vemos que no nos alcanza el dinero y no llegamos a final de mes, cuando se nos revela un hijo, cuando no nos hacen, cuando queremos criar a los hijos en la palabra y vemos que nos cuesta. La soledad, a veces te has sentido solo, pierdes el gozo. No nos hace falta estar como Helen, ¿sí? Cuando te sientes lejos de Dios, te has sentido lejos de Dios aunque venga todos los domingos a la iglesia. Y sí, no, nos perdemos el gozo. Entonces, muchos de nosotros confundimos felicidad, alegría con el gozo. Entonces, si no somos felices y por lo tanto no tenemos gozo, o pasamos por situaciones y confundimos gozo con felicidad, siempre. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿no? De esto. La alegría, la felicidad, va a depender de lo que te pasa. La felicidad va a depender de tu cuenta bancaria. La felicidad va a depender de todo lo que te pase alrededor. De eso va a depender la felicidad. Ahora, ¿de qué depende el gozo? De con quién caminas. ¿De quién eres hijo? ¿De quién sirves? ¿De quién te alimenta? ¿De quién te acompaña? El gozo depende de Dios, no de las circunstancias. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La alegría, la felicidad, va y viene. Dios quiere que tengas un gozo permanente. Dios quiere que tengas un gozo estable. Un gozo siempre. Entonces, la pregunta que hoy te hago es cómo mantener y retener el gozo en nuestra vida.
¿Lo sabe? ¿Sabe quién lo sabe? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a responder en 3 puntos esta pregunta. ¿Cómo mantener y retener el gozo en nuestra vida? Entonces, muchos de nosotros, como digo yo, nos ahogamos en un vasito de agua. Siempre hacemos de un vaso de agua un océano. Y es el problema de la vida. Es el problema del mundo. Un dolor de muela, un océano. Nos ahogamos allí. Muchos de nosotros nos ahogamos en un vasito de agua y no estamos perseguidos como Helen. No estamos como Helen. Esta mujer sufrió persecución, tortura, violación, pero esta mujer recordó en oración la palabra de Dios que dice: bienaventurado el que sufre persecución por mi causa. Esa fue su fuerza, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también tiene todo para ayudarte a que mantengas el gozo, aunque no estés en persecución. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Y vamos a estar en el primer punto, ¿no? En el libro de Juan. Vamos a estar capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Y Juan, el evangelista, escribe 7 señales que hizo Jesús para que dice, para que creyendo en ellas tengan vida y vida en abundancia. Pero no solo escribe eso, ¿no? No solo es para la salvación eterna, es para muchas otras cosas. Entre ellas, que tengas una vida con gozo en el Señor. Un gozo completo, no un gozo a medias. Cristo nos deja una serie de mandatos y son enseñanzas claves, ¿no? Para que tu gozo sea cumplido. Para que tu gozo sea cumplido. Y vamos a ver cómo Él lo dice. Y presta atención, porque lo dice tan claro a través de su palabra, cómo la habla, y lo que habla está aquí reflejado. Entonces, la cuña, lo que le pone el cuño a esto, es: estas cosas les he hablado. ¿Lo has leído? Estas cosas les he dicho, dice Jesús. Estas cosas les he hablado y estas cosas les he dicho. Jesús nos dejó todo lo necesario para que tu gozo y mi gozo sea una realidad en tu vida, una realidad tangible en tu vida. No para que vivas en depresión, no para que vivas con, ay, ¿qué va? Ay, no, Dios quiere que te goces, porque Él te está dando la vida eterna. De ahí para adelante o para atrás no hay más nada. Gózate en el Señor. Entonces, lo primero que vamos a ver, la pregunta ¿cuál es? ¿Cómo retener y sostener el gozo en tu vida? ¿Sí? Entonces, lo primero que vas a hacer para mantener y retener el gozo en tu vida es que tienes que ser obediente. Mira, nuestra obediencia nos lleva a tener gozo. El gozo que el mundo no te puede dar. Tu obediencia a lo que Dios manda te lleva a tener gozo. Y un gozo que el mundo no te va a dar en la vida. Mira, Jesús era un hombre lleno de gozo. ¿Sabes por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la obediencia de Jesús le lleva a tener gozo. Así nosotros también. Tu obediencia y la mía nos va a llevar a tener gozo. Juan, capítulo 15, versículo del 11 al 12. Lo tenéis, dice: estas cosas os he hablado. ¿Ves? ¿Quién está hablando? Jesús. Estas cosas te lo he hablado. Y ahora para nosotros te está diciendo: estas cosas ya lo hablé, es para ti también. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se cumpla. ¿Quieres el gozo de Jesús? Escucha lo que está diciendo. Entonces, para tener gozo hay que agregar virtudes a nuestras vidas. Y la primera virtud es que, dice Jesús, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo les he amado. ¿Quieres gozo en tu vida? Obedece y ama. Obedece y ama. Así es lo que está diciendo el texto. Mira, el amor fue lo que impulsó al Padre. 3:16, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor.
¿Y qué hace Jesús? Obediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amor y obediencia, gozo. Amor y obediencia, gozo. Entonces Jesús dice, para que mi gozo, el gozo de Jesús, esté en nosotros. ¿Tú quieres tener el gozo de Jesús? Ahí está. ¿Qué tiene que hacer? Obediente. Mira, se refiere al gozo que se produce cuando somos conscientes, no inconscientes, conscientes de haber obedecido al pie de la letra la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Otra vez. Cuando obedeces conscientemente al pie de la letra lo que Dios dice, entonces vas a tener gozo. Vas a tener gozo. Dice, y aún a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de que no llega a final de mes, a pesar del desastre, vas a tener gozo. Porque vas a tener el gozo de Jesús. Entonces, obedece, ama y el gozo está garantizado. Jesús nos ha dado a los creyentes un mandamiento y es primordial que debemos tener, amor mutuo. Y esto quizás es más para los que tenemos más años en la iglesia. Porque si estás empezando en la iglesia, sé que amas lo que está haciendo el Señor. Pero cuando rozas, cuando tienes ya un caminar, cuando ves actitudes en los demás, ese amor como que empieza a cojear, ¿no? Pero si estás empezando en la iglesia, ama, no cojees, ama. Entonces, el amor sacrificial de Jesús es el ejemplo. No mires, porque si Jesús hubiese que envió el pecado, pero si se hubiese dejado llevar por nuestro pecado, estuviéramos achicharrados todos. Entonces, ¿qué estás viendo tú en la otra persona? ¿El defecto o lo que Dios puso en él, con ella? ¿Qué estás viendo en la otra persona? Amor y obediencia igual gozo. Amor más obediencia igual gozo. Ese mismo gozo quiere ponerlo en nosotros. Mira, amar a quien te ama es fácil. Pero amar al que no te cae tan bien es difícil. Es difícil. Hay rechazo. Cuando estás haciendo eso, estás creando raíces de amargura en tu corazón y ya no estás amando. Y eso crea lo que hablamos hace 2 semanas, orgullo. Entonces el orgullo te empieza a cegar la vista espiritual. Y cuando te vas a ver, ya es que ni quieres ver a esa persona. Ya es que ni lo quieres ver. Pero Jesús dice, seremos conocidos que somos sus discípulos porque por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Entonces no somos ni discípulos ni somos nada, somos unos desobedientes. Y porque no amamos, no obedecemos, entonces amargura, no gozo, fuera el gozo. ¿Entiendes? Amar no es un sentimiento, es que no siento, es que no. Amar es una decisión que se toma. Cuando yo me caso teniendo emociones, pero por mi decisión. Yo he decidido amar a mi mujer hasta que la muerte nos separe. Mi esposa dice que ni la muerte nos va a separar, pero hasta que la muerte nos separe. Porque yo decido, da igual, es decisión. Después que tomas la decisión, que cultivas el amor, entonces eso va a dar fruto y va a venir la emoción, va a venir el sentimiento, pero no puede venir sentimiento o emoción si no hay decisión. Decide amar a tu hermano, decide amar a tu prójimo. Mira, hacerse miembro de una iglesia sin tener amor es posible. Puede estar toda una vida en una iglesia sin amor, pero vas a vivir una vida infeliz, de críticas a la iglesia, de críticas al pastor, de críticas al que tienes al lado, porque no está siendo obediente. 1 Corintios capítulo 13 es la supremacía del amor, ¿verdad? No lo voy a poner, pero si quieres lo apunta. Capítulo 13 de 1 Corintios es la supremacía del amor. Dice, el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo y todo. Eso es para la iglesia, eso no es para los matrimonios. Pablo está escribiendo a la congregación. Entonces eso es para los unos con los otros. Pero dice Pablo, el que no tiene amor es metal que rechina.
Si tú estás aquí y no estás amando, estás aturdiéndonos. Eres un metal que rechina, nos aturde en los oídos. Si no estás teniendo amor por el hermano. Entonces, donde no hay amor como el de Cristo, no hay gracia, no hay obediencia, no hay gozo y por lo tanto no hay obra del Espíritu Santo ni fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los dos primeros las dos primeras características del fruto? ¿Cuáles son? Gálatas 5. Virginia, tú lo tienes ahí subrayado. Los dos primeros. Estar pues en la libertad con Cristo. No, Gálatas 5. El fruto del Espíritu. Amor. Amor y gozo. Los dos primeros. Las dos primeras características del fruto son amor y gozo. Si no amas como Cristo te manda amar, no vas a tener gozo. Entonces, no hay fruto del Espíritu. ¿Quieres tener fruto del Espíritu? Sé obediente y ama. Estas cosas he hablado. Es una fórmula que el Señor nos muestra cómo se cumple el gozo en nuestras vidas. Estas cosas les he dicho, estas cosas les he hablado. Entonces, para que haya gozo, obediencia y amor. Repetitivo, mucho. La segunda virtud de este punto es que no lo puedes hacer, es una pieza clave, sin la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible vivir una vida cristiana si no entregamos nuestra vida a la dependencia del Espíritu Santo. Es imposible. Juan, capítulo 14, versículos 25 y 26. ¿Qué dice otra vez? Estas cosas, aquí abajo, estas cosas les he dicho. Estas cosas les he dicho. ¿Qué nos ha dicho? Estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. El Espíritu Santo, en griego significa paracleto, es lo que dice. ¿Y qué significa la palabra paracleto? El que vive y viene a estar a tu lado, a estar dentro de ti, para defenderte, para darte fuerza, para quitarte los obstáculos, para iluminarte, que entiendas las escrituras, para enseñarte, para que dé fruto. Ese es el que Dios manda. Mira, estas cosas le he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, tú aceptaste a Jesús. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de ti. El Espíritu Santo vive dentro de ti y tiene la capacidad de obedecer, amar, para tener gozo, que nos consuela en toda necesidad. No, es que se me murió, o es que estoy... Sí, el Paracleto, Consolador, está abrazándote, como Helen. Ella sintió el Espíritu Santo allí. Estaba tan presente, dice ella ahí, tan presente que nada nubló. Esteban, el primer mártir, lo estaban apedreando y vio los cielos abiertos. ¿Por qué? Porque tenía el Consolador. Tenía el Consolador con él. Nos consuela, nos ilumina. El Espíritu Santo es quien te capacita para abrazar, ayudar y amar al hermano. Él es el que te capacita, Él vive dentro de ti. Porque a veces, otra vez, el orgullo, ¿qué nos dice el orgullo? Yo puedo solo. No necesito de nadie. Tú sabes que yo me crié de esta forma y mi mamá me crió y mi padre me crió de esta forma. Yo soy fuerte. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. No. El mismo Espíritu Santo que Dios puso en ti, nos lo puso a todos nosotros para ayudarte. Y lo que tú no estás viendo, Dios lo ve a través de los hermanos. Déjate ayudar. Déjate amar. Abraza y déjate abrazar. Déjate ayudar. Porque para eso somos hermanos en la fe. Otra pieza muy importante para que nuestra obediencia nos lleve al gozo, está en Juan 16. Juan 16. Del 1 al 4. Otra vez dice, estas cosas les he dicho.
Si Dios dijo, ¿por qué no le prestamos atención? Sigue diciendo, estas cosas les he hablado, estas cosas les he dicho, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Está hablando aquí en el contexto a los discípulos, a los 12. Ahora lo vamos a ver para nosotros, pero pon la mente allí, en los 12. ¿Quiénes fueron ellos? Los que llevaron el evangelio a todo el mundo conocido. Y fíjate lo que le está diciendo a ellos ahí primero. Para que no tengan tropiezo, los expulsarán de la sinagoga. Pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y hará estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Está hablando Jesús a sus discípulos. Y vuelve y les dice, pero les he dicho estas cosas. Otra vez, repetitivo. Les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya les había hablado de ellas. Dios te está anticipando lo que va a pasar. Dios te está diciendo, oye, va a pasar, van a pasar cosas. Y te lo estoy diciendo para que te acuerdes lo que tienes que hacer. Para que recuerdes lo que tienes que hacer. Entonces, y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes. Estaba allí. Por eso es necesario que nos envíe después el Espíritu Santo. Porque ya Él físicamente no está, sino que está Dios a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús le está advirtiendo a sus discípulos que va a haber dificultad. Oye, va a haber dificultad. Te lo dije. Va a haber dificultad. No es un camino de rosas. No es un camino suave. Vas a tener tropiezos. Va a haber gente que se van a poner a ustedes por seguirme. Y a nosotros también. Va a haber gente que se va a poner a cada uno de ustedes por confesar a Jesús, por seguir a Jesús. Ahora, entendamos esto en nuestro contexto, ¿verdad? Nosotros no estamos en la Jerusalén del primer siglo. Nadie nos va a votar de una sinagoga, para nada. Pero, escucha esto, si vivimos en un mundo que cada vez se opone más y más y más al cristianismo. Ahora estamos siendo objeto de burla en un canal de televisión, en La Sexta. Pero de burla total. El Señor está haciendo algo tan potente, ¿no? Y en Madrid se están haciendo tantas cosas y en España que hay un mover y que están temblando los que se oponen al Evangelio. El sábado pasado, el de la semana pasada, hubo un evento que se llama The Chain. 40.000 personas en el estadio del Atlético de Madrid, adorando y alabando a Dios. Hace 10 años en la vida se imaginaba eso en España. Pero ¿sabes qué? Porque Dios está trayendo un remanente de afuera. Porque quiere conquistar a España con el mensaje del Evangelio. Pero va a haber oposición. Va a haber oposición. Entonces, tal vez tu familiar, que vas a hacer un domingo para la iglesia, si te tienes domingo para descansar, párate tarde, vamos a hacer una comida, o en serio, pareces tonto. O tu amigo con el que trabaja, aquí, un domingo para la iglesia. No me hables más de eso. Oye, si vas a estar con eso, mejor retírate. O en la calle, ¿cuántas veces nos han rechazado y nos han insultado y nos han dicho de todo? Pero otra vez, para cuando llegue el día, la hora, se acuerden que ya te había hablado de ella. Ya Jesús lo había dicho. ¿Y de qué te preocupa? Entonces, si ya el Señor te lo había dicho, más bien gózate, que ya te lo había dicho, gózate, que Él tiene todo bajo su control. Jesús sabía que eso iba a pasar, por eso te dice de antemano, oye, no te sorprendas. ¿Por qué te sorprende? Si yo soy Dios, ya te lo había dicho. No te sorprendas. La oposición no significa que estés haciendo algo mal. Para nada. Hablando del Evangelio, hablando de la predicación de la palabra. No, muchas veces más bien significa lo contrario, que estás haciéndolo bien. ¿Tienes oposición? Cuando habla de la palabra, entonces lo estás haciendo bien. Fíjate, Jesús no dice, por si llegan dificultades, por si acaso, o cuando si acaso lleguen, no es ni un por si acaso, es que te van a llegar, las dificultades. ¿Y por qué nos advierte? Para asustarnos. ¿Tú crees que Jesús está advirtiendo esto para asustarnos? ¿Qué piensas?
o para capacitarnos y fortalecernos. El Dios que sabe todo me lo está diciendo. Entonces llénate de gozo. Llénate de gozo. Entonces, hay otra cosa, cuarta virtud, que debemos agregar. El poder de la oración. El poder de la oración. Juan, capítulo 16, versículos 23 y 25. Otra vez, en verdad, les estoy hablando. Hijito, le estoy diciendo a ustedes lo que tienen que hacer. En verdad les digo que si piden algo, acuérdate que está hablando a los 12. Ya lo veremos para nosotros. Pero acuérdate, esto es uno de los versículos más mal entendidos del mundo. Muy mal entendido. Porque en el contexto está hablando a los 12, ¿no? Entonces, en verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completado o sea completo. Estas cosas les he hablado otra vez. Les he hablado, les estoy diciendo en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más en lenguaje figurado, en parábola, porque él explicaba en parábola, él quería como enseñar algo directamente a sus discípulos, dando ejemplos, a veces les costaba, pero dice que va a llegar la hora que ya no va a hablar más así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo que va a recordarle y le va a hablar. Está hablando del día del Pentecostés, cuando reciben el Espíritu Santo y cuando nosotros también lo hemos recibido. Entonces, no va a hablar más en lenguaje figurado, sino que les hablaré del Padre claramente. Entonces, ¿qué está diciendo? Primero, hay poder en la oración en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración cuando ora en el nombre de Jesús. La oración trae gozo completo. ¿Te falta gozo? Ora más. Si te falta gozo, ora más. Es lo que te está diciendo. La oración trae un gozo completo, porque Dios está orando a través de la oración. Ahora, pidan y recibirán para que el gozo sea completo. Una declaración importantísima en este contexto a los 12. Pero ¿quiénes eran? Él está diciendo, pidan. Lo que van a pedir es para que el mensaje del evangelio sea llevado a cabo. Oraban por Pedro que estaba preso, se rompe, se abre la puerta. Eso es lo que está diciendo. Oren para que el mensaje sea llevado. No, dame un carro, dame un coche nuevo en el nombre de Jesús. No, el Señor no está diciendo eso. Para nada. Para nada. Oren para que lleven el mensaje, para que cumplan el propósito que yo le estoy diciendo, que yo le estoy enviando. Y oren en mi nombre. Entonces, porque ellos no habían orado hasta ese punto en el nombre de Jesús. Pero ahora, después de su muerte y resurrección, oraron y llenaron el mundo conocido con el mensaje del evangelio. Porque oraron al Padre en el nombre de Jesús y el Padre se lo concedió. Ahora, para la iglesia, Dios solo va a contestar oraciones para ti y para mí que vayan de acuerdo a su voluntad. Punto. Dios no te va a dar nada que no esté bajo su voluntad. Por eso, tienes que llenarte la mente de su voluntad, lo he dicho varias veces, meterte la palabra de Dios en tu mente para que haga efecto en tu corazón y el anhelo de tu corazón sea la voluntad de Dios. Y cuando vas a orar, vas a salir de la abundancia que hay en tu corazón. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿De qué está llenando tu corazón? ¿Dónde están tus anhelos? ¿En tu carne o en la palabra? Por eso es tan importante ser devocional. Porque cuando haces el devocional, te estás llenando de la palabra de Dios. Por eso es importante coger la Biblia y leerse 3 capítulos del Antiguo y 3 capítulos del Nuevo por la tarde. Porque estás llenando tu vida, tu corazón y tu mente de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y cuando lo haces, hablas, oras de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y no vas a pedir algo que no sea bueno y agradable y perfecto para Dios.
Entonces, muchas veces tu voluntad pelea con la voluntad de Dios, pero nunca vas a ganar. Nunca vas a recibir. Nunca lo vas a tener. Jamás lo vas a tener. Entonces, la oración contestada trae gozo. ¿Quieres que el Señor te conteste oración? Llénate de su palabra. Te lo he dicho. Estas cosas les he hablado. La palabra de Dios. Dios está hablando a través de la palabra. Te he dicho, te he hablado y todo lo que he dicho está aquí. Llénate de eso. Quinta cosa que debes agregar, ¿no? Para que tu gozo sea completo. La paz. La paz que trasciende todo entendimiento humano. Juan capítulo 16, versículo 33. Otra vez. ¿Qué dice? Estas cosas le he hablado. Otra vez. Para que en mí tengan paz. Paz. En el mundo tendrán tribulación, aflicción, dice la Reina Valera. Pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Para que en mí tengan paz. Mira, paz, tribulación. ¿Cómo se junta eso? Entonces, estas cosas te he dicho para que tengas paz. ¿Por qué necesitas paz? Porque va a venir tribulación, va a venir aflicción en tu corazón. Pero esa aflicción no te puede quitar la paz en Jesús. Eso es lo que está diciendo. No la paz del mundo, no. Que depende de que todo esté bien, otra vez. Depende de que nos marche bien el matrimonio, que marche bien tu trabajo, que tengas la cuenta bancaria, que llegue al fin de mes holgado, tranquilo, a que eso trae paz. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sí, pero Jesús está hablando de una paz que va a trascender al cielo. No de la paz que se va a quedar aquí. No, de la paz que trasciende. La paz de Cristo que permanece aunque todo esté mal. Jesús lo dice con una claridad absoluta. En el mundo vas a tener dificultades, aflicciones. No dice, bueno, quizás puedas tener algún tropiezo allí, algún problemilla. No, vas a tener, pero inmediatamente dice, confía en mí. Vas a tener, pero confía en mí, porque yo soy el rey del mundo. Tranquilo. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos y nos abrazamos durísimo a lo terrenal, a lo que no trasciende. Así, pero pegado. Y no estamos viendo lo que realmente trasciende. Lo que realmente está en el cielo, lo que el Señor, la vida eterna que vamos a vivir. Pero para vivir esa vida eterna tenemos que vivir de este lado de la eternidad y elegir a Jesús para poder llegar allí. Entonces, el que te dice que confíes en Él, ganó la batalla en la cruz. Ya venció, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Entonces tu paz no depende de tus problemas, que se resuelvan o no. ¿De qué depende tu paz? Del que venció en la cruz. De Él depende tu paz. Entonces, concluimos este primer punto. Mira, el conjunto de todos estos versículos es la fórmula que Jesucristo está dando. 5 capítulos hablando de tantas cosas, ¿no? Que tiene que ver con la gran comisión y de cómo vivir nosotros en paz y con gozo aquí en esta vida. Entonces, acuérdate de Helen, la misionera. Recuerda todas estas virtudes, porque ella sabía que el gozo está fundamentado en Cristo. Cuando estaba sufriendo esa vejación, cuando estaba sufriendo esos 5 meses, su gozo, ella sabía que estaba fundamentado en Cristo. Ella también sabía que el gozo en Cristo no era ausencia de sufrimiento, para nada, lo tenía muy claro. También sabía que el gozo no está en el hombre, sino en Dios. No está ni en tus hijos, ni en tu esposa, ni en tu mamá, ni en el trabajo. Está en Dios. Está en Dios. Y también ella sabía que el gozo es fruto del Espíritu Santo. Tenemos que saberlo. Obediencia. Obediencia a estas cosas. Debemos entonces, ¿cómo lo aplicamos eso? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Lo primero, amar como Dios ama. ¿Estás amando como Dios ama? No al que te ama. Seguro que al que te ama lo amas profundamente. Al que te cuesta, ámalo como Dios ama.
También vive conscientemente o vive consciente que el Espíritu Santo es el que nos consuela en todo momento cuando estás pasando por dificultades. Cuando tú entiendes eso, esa realidad, entonces la aflicción, en medio de la aflicción, vas a tener gozo. Vamos a tener gozo. Te capacita para llevar a cabo su obra. Otra vez, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Debes atesorar la palabra de Dios. Debes orar siempre conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús, y vas a tener todo lo que pides. Eso es lo que debemos hacer. Ahora, si los miércoles a las 6:30 puedes estar en el culto de oración y no has venido, te falta gozo. Estás flaqueando en el gozo. Si puedes estar y no has venido, te falta gozo. Entonces, no pasa nada. Este miércoles que viene es tu oportunidad de cambiar eso y empezar a tener gozo. Ven a orar con nosotros. Mi casa será llamada casa de oración. Oremos al Señor. Entonces, ¿cómo mantener el gozo? Lo primero, la obediencia. La obediencia nos lleva a tener gozo. Lo segundo, ¿qué tenemos que hacer para mantener el gozo? La segunda cosa es que nuestro gozo viene de elegir caminar con Dios. Tú has elegido por Jesús, entonces has elegido bien, vas a tener gozo. Mira, lo hermoso que concluye es una síntesis de todo el Salmo. Salmo 16:11. David lo engloba en un salmo y dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Un gozo completo y para siempre cuando estamos en la presencia de Jesús, en la presencia de Dios. Entonces, es el resultado de haber elegido a Dios como nuestra herencia. Nuestro gozo viene de elegir caminar junto a Dios. Punto. Pero para entender el Salmo 16:11, que es la síntesis, el cierre final del Salmo, tenemos que ver qué dice el Salmo entero. Entonces vamos a pasearnos por la mayoría de su versículo. Y para poner un poco en contexto, David estaba pasando por un momento difícil aquí, pero él dice que necesitaba recordarse a sí mismo una verdad fundamental. ¿Y cuál era? Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que elegí viene porque soy hijo de Dios, porque elegí caminar con Dios. Entonces, vamos a ver qué dice el versículo 1. Ok, versículo 1, 2 y 4. Empecemos por el 1. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y te pregunto, te hago una pregunta. Cuando oras, cuando clamas a Dios, ¿lo haces entendiendo que Dios tiene el control de todo? Cuando oras y clamas a Dios, lo haces entendiendo que Él ya sabe, pero quiere que tú lo hables. Ya sabe lo que tú estás viviendo, pero quiere que tú se lo digas. ¿Sabes quién es el Dios al que le oras? Mira, el clamor y la confianza van juntas. No se pueden dividir. Cuando oras, tienes que confiar en quien estás orando. ¿Sabes quién es el Dios al que oras? Porque si clamas sin confiar, no es lo que está diciendo David, no es lo que está diciendo Dios en su palabra. Entonces, cuando más vemos nuestra necesidad, ¿qué haces? ¿Más te desesperas? ¿Más te angustias? ¿O más depende de Dios? Porque David estaba en una necesidad. Pero mientras más veía su necesidad, más dependía de Dios. Su dependencia a Dios. Tenemos que depender 100% del Espíritu Santo, siempre. Y sigue diciendo David, versículo 2. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. Ningún bien hay fuera de esto. ¿Tú quieres algo bueno para tu vida? Aquí. ¿No está aquí? Es malo. Aunque el mundo te venda millones, yates, lo que tú quieras. Si no está aquí, si no lo filtra realmente por la palabra de Dios, realmente no es bueno. Dice su palabra, ningún bien tengo fuera de ti. Esto es el máximo bien que tú y yo podemos encontrar.
Este es el máximo bien. Somos hijos exclusivos de Dios. Tú y yo somos hijos exclusivos de Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que tener una fe exclusiva en Dios. Porque si tú no tienes una fe exclusiva en Dios y estás buscando cosas fuera de lo que Dios da, entonces no vas a tener gozo. No vas a tener gozo. No vas a tener nada. Vas a ser un fracasado que tenga millones y millones de euros. Vas a ser un fracasado. Conozco muchos fracasados. Por desgracia. Por desgracia, familia, amigos. Por desgracia. Enfocado en todo lo que está fuera de esto. Mira, tienen tanto que lo único que les falta es el Dios eterno. Entonces no tienen nada. Pero lo que no tenemos, somos ricos porque tenemos al dueño del oro y la plata y al Dios eterno. Tenemos una salvación eterna. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más valioso? Entonces, si eres Dios te dice que eres su hijo exclusivo, entonces tu fe tiene que ser exclusiva en el Dios que te da la fe. Versículo 4. Mira lo importante que es elegir caminar con Dios. Versículo 4 dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Dioses con D minúscula. Otros dioses que no es Dios. El Dios real. Ahora, ¿qué dioses tienes tú? ¿A quién estás endiosando en tu vida? ¿A tus hijos? ¿A tu trabajo? ¿Lo que ves por redes sociales? ¿Quién es tu Dios? Mira, versículo 4, léelo otra vez. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. El Dios que escoges determina tu gozo, pero también el Dios que escoges determina tu falta de gozo. Si escoges bien al Rey de Reyes, tienes el gozo garantizado. Pero si no escoges al Rey de Reyes, no tienes gozo, para nada. Y lo maravilloso y lo excepcional de haber escogido a Yahvé, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús, es que a ti y a mí nos tocó la lotería, por decirlo de una forma. Nos tocó el Dios omnipotente. Las calles en el estado eterno son de oro. Y un oro que seguramente jamás hemos visto. Mira, los ricos quieren imitar tanto el demonio a lo que es el cielo, que hacen su váter y sus baños enchapados en oro. Porque es tan delicioso, pero nosotros vamos a caminar en calles de oro. Eso va a pasar. Aquello es eterno. Entonces, el Dios superior a cualquier concepto que podamos imaginar es el Dios de la Biblia. Versículos 5 y 6 del Salmo. Dice, el Señor es mi porción y mi herencia. Perdón, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, eso quiere decir mi vida, lo que yo no veo más adelante. Tú sustentas mi vida. Después, versículo 6, esto lo vamos a explicar ahora bien. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Otra versión dice deleitosos. En verdad, es hermosa la herencia que me ha tocado. Entonces, David está haciendo aquí, está acordándose cuando el pueblo sale de Egipto, entra Josué, ¿no? Y hay que repartir entre 4 millones, por lo menos o más, de personas, la tierra que Dios le estaba dando al pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Dios lo hacía. Entonces, tiraban una cuerda y donde cayera de un lado al otro, este era para estas personas. Y así, entonces dice el 6, las cuerdas me cayeron en lugares agradables. Entonces, ¿qué está diciendo? Que lo que nos tocó a nosotros, nos cayeron en el cielo. No nos cayó en la tierra. Aquí la gente se peleaba porque la tierra fuera fértil, porque cayera en ríos o cerca del agua, pero a ti y a mí, ¿dónde nos cayó esa repartición? En el reino de los cielos, en lugares deleitosos. Eso es lo que está diciendo David. Eso es lo que está diciendo David. Versículos 7 y 8. Dice, bendeciré al Señor que me ha aconsejado,
Aún en las noches me instruye mi corazón. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. No seré conmovido. Mira, Dios es nuestro consejero admirable. ¿No sabes qué hacer? Busca el consejo del Señor. Después dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría de Dios. Entonces, en la multitud de las personas que están constantemente trabajando y estudiando su palabra, hay algo de parte de Dios para ti. Entonces, dice, Dios es nuestro consejero, es nuestro asesor. Es el único que sabe lo que es mejor para tu vida. Por eso llevas tanto tiempo pidiendo una cosa y no la tienes. Porque tú piensas que es bueno, pero Él sabe más que tú. Y por eso quizás no nos la está dando. Porque sabe que no es lo mejor para tu vida. Porque va a ser perjudicial para ti. ¿Por qué? Otra vez, vamos al versículo 2. No hay bien fuera de Él. No hay nada que sea bueno fuera de Él. Mientras le buscas en oración y hagas su voluntad, entonces Él estará a tu lado. ¿Y qué va a pasar? No seas conmovido. Viene la tempestad, viene la tormenta, vienen los problemas y vas a estar ahí firme. Porque Él es el que te sustenta. Después, para terminar casi el Salmo, versículo 10, versículos 9 y 10, dice, se alegró por tanto mi corazón. ¿Por qué? Por todo esto que viene diciendo. Me cayeron las cuerdas en lugares eternos. Él es mi salvación. Él es mi consejero. Él es el que me guarda. Dice, entonces, por todo eso se alegra mi corazón. ¿Por qué entristeces? ¿Por qué te deprime? Y dice, y se gozó mi alma. Después dice, mi carne también reposará confiadamente. Aunque no tengo lo que quiero, voy a estar tranquilo, porque no hay bien fuera de Dios, está diciendo. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Eternidad. No mueres y ya. No mueres y ya. No dejarás mi alma enterrada. Yo voy a resucitar para vida eterna con Jesús, es lo que está diciendo. Y después da algo que pasó con Jesús, la resurrección. No permitirás que mi santo vea corrupción. Pero lo ves. Todo lo que Jesucristo hace por ti. ¿Estás viendo todo lo que Jesús hace por ti? Todo lo que nos da, todo el consejo que recibes, porque está allí. Cuando está a mi lado no seré conmovido. Por todo eso tenemos gozo, un gozo completo, un gozo pleno. No es algo, una felicidad temporal que va y viene, no, es completo cuando caminamos junto a Él. Pero si no estamos caminando junto a Él, si no estamos buscando a la palabra de Dios y al Dios de la palabra, no vamos a tener gozo en la vida. Vamos a tener dificultades, sí, pero peor es tener dificultades sin gozo. Eso sí es tremendo. Entonces tenemos un gozo que nos da la certeza y la seguridad de que tenemos vida eterna. No dejarás mi alma en el Seol, dice. Por todo esto, cierra David, como empezamos. Versículo 11. Cierra David. Me mostrarás la senda de la vida. Por todo esto que dice el Salmo, dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Eso solo por qué? Por tomar la decisión de seguir a Jesús. Y no significa solo venir un domingo a la iglesia. Significa vivir una vida como Él la manda, como Él la establece. No como tú crees que es. No, es como Él lo dice. Por todo eso, tenemos herencia eterna, plenitud de gozo. Entonces, esto es una realidad. El gozo es una realidad. Pero una realidad que no nos quita ni nos exime de la otra realidad. ¿Cuál es la otra realidad? No nos exime del sufrimiento. El mismo que escribió esto, David, no era ingenuo. Está gozándose. Está diciendo en tu presencia y plenitud de gozo. No hay bien fuera de ti. Tengo vida eterna. Tengo delicias. Ese que está diciendo va y después escribe un Salmo 23. Salmo 23. ¿Verdad? Y dice, y vamos a leer 2 versículos del Salmo 23.
Salmo 23, capítulo 23, versículos 4 y 5a, o sea, la parte primera del versículo 5. Lo dice claramente, claramente. ¿Hay gozo? Sí. ¿En su presencia? Sí. Pero también dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Suena bonito, ¿verdad que sí? Pero vamos a escudriñarlo, a ver qué dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, vas a pasar por un valle de sombra de muerte. A lo mejor por 2 o por 100. Te está diciendo, hay valle de sombra de muerte para el cristiano. Hay valle de sombra de muerte para el cristiano. Pero Dios siempre nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Porque su vara y su callado nos infunden aliento. ¿Sabes qué es vara y qué es callado? Estas dos palabras son potentísimas. Porque primero te está diciendo, hay un valle de sombra. Vas a pasar por un valle de sombra. O muchos valles de sombra de muerte. Aflicción, dolor. Pero, ¿qué pasa? Su vara y su callado. ¿Qué es una vara? Una vara era un palo corto, un rolo contundente, macizo, que el pastor de ovejas, porque está refiriéndose al pastor de ovejas, pero Jesús es el pastor de nosotros, que somos su rebaño. Entonces, esa vara la usaba el pastor para golpear a los leones, a todos los depredadores que venían a comerse las ovejas. Y con un solo golpe era tan contundente la vara que el animal salía huyendo. Entonces, la vara no es para usarla con la oveja, sino contra los enemigos de la oveja. Por eso es que su vara y su callado nos infunden aliento. Entonces, ¿qué significa esto? Dios pelea por ti. Eso es lo que está diciendo. Su vara y su callado. Dios pelea por ti. Ahora, ¿dónde estás tú? En oración. Porque tú también tienes que pelear, pero en oración, no físico, en oración. Pero Dios pelea por ti. Al que quiere destruirte, Él viene y lo golpea. Porque tú eres su hijo exclusivo. Ahora, el callado, ¿qué era un callado? ¿O qué es un callado? El bastón del pastor, ¿no? Que termina con una curvatura. Ese es el callado. ¿Qué hace el callado? Sí, cuando lo vea se va desviando el camino, lo jala y lo vuelve y lo encamina el camino. O cuando cae, lo agarra y mete la curvatura por aquí y lo saca del hueco. Lo saca de las ramas donde está enredado. Entonces, ¿qué quiere decir vara y callado? Porque todos nos caemos. Su callado te saca. Te infunde aliento. Entonces, vara y callado, protección, guía, defensa, rescate, dirección. Muy bien. ¿Y esto qué produce? ¿Qué produce? Me infunden aliento. Aliento de vida. Me infunden gozo. Entonces, ¿hay valle de sombra de muerte? Sí. Pero confía, porque Él te está direccionando, Él está peleando por ti, Él te está rescatando constantemente. Siempre. Y después dice el versículo 5, la primera parte. Te da como un fresquito, ¿no? Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. O sea, te va a galardonar delante de los angustiadores. Pero ¿sabes qué? Te está diciendo, vas a tener detractores. También te está diciendo, vas a tener personas que van a buscar angustiar tu vida. Vas a tener personas que van a buscar... Totalmente. Es lo que te está diciendo. No es algo color de rosa. Vas a tener personas que te van a tirar a matar. Eso es lo que te está diciendo. Pero la promesa que en la eternidad Él nos va a galardonar por haber elegido caminar con Él. ¿En dónde tienes tu vista? ¿En lo terrenal o en lo eterno? Porque Él está hablando de lo eterno. Él te está diciendo, aquí va a haber esto, pero te voy a galardonar, voy a preparar y voy a aderezar mesa delante de todos esos que no me aceptaron y te apabullaron. Ahí está la esperanza. Ahora, ¿lo crees? Vas a tener gozo, un gozo que empieza aquí y va a ser eterno, si lo crees. El Dios eterno, mira, nos cayeron las cuerdas en la eternidad. Eso es lo más hermoso que puede haber. Hermano, mira,
tenemos una esperanza viva. Jesús le dice al ladrón en la cruz, habían dos, uno aceptó y le creyó en él. Y le dice, de cierto te digo, vuelve a decir su palabra, que ahora mismo, cuando terminemos aquí, vas a estar conmigo en el reino de los cielos, vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora mismo. Esa es la esperanza. Sí, hay que vivir de la mejor manera, hay que vivir de forma digna, claro que sí, hay que hacerlo. Pero nuestra esperanza está allá. Somos ciudadanos del reino de los cielos si has aceptado a Jesús como tu Salvador. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En 1735, para ilustrar este punto, un gran predicador, John Wesley, del método wesleyano, John Wesley, un predicador de Inglaterra, ¿no? Carismático, viaja de Inglaterra a Estados Unidos en 1700 y pico. Imagínate, viaja en barco, obviamente. Entonces, en medio del viaje, en el Atlántico, hay una tormenta feroz, horrible. El mástil crujía. Y él se baja al barco de su camarote, aterrado del miedo, no sabía qué hacer. Y en la cubierta arriba habían unos moravos. Moravos, de ahí sale una denominación evangélica. Pero ellos no tenían la capacidad económica para poder pagar camarote. Y se estaban calando toda la tempestad. Y él escucha a los moravos, mujeres, hombres y niños, cantando y adorando a Dios. Y él, que era un gran predicador, estaba encerrado en su camarote, aterrorizado. Y cuando pasa la tormenta, John Wesley sube y habla con uno de los moravos y le dice, oye, ¿cómo es que en medio de la tormenta ustedes están adorando y cantando a Dios? Claro, ellos sabían quién eran John Wesley. Y el moravo lo agarra y le dice, señor Wesley, ¿usted conoce a Jesús? ¿Usted conoce a Jesús realmente? Wesley dice que ese fue el día que él aceptó a Jesús como su Salvador. Ellos, aunque la tormenta, el valle de sombra de muerte, estaban gozosos. Porque decían, si muero, decía Pablo, el vivir en Cristo, el morir de ganancia, porque voy a ver a Jesús. Voy a estar con el Señor, con mi Creador cara a cara. Y esa es la esperanza. Si tú no tienes eso ferviente, entonces volvamos a la Escritura. Volvamos a ver si realmente hemos aceptado al Señor. ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Quién es Dios para ti? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si has llegado a conocer a Dios, entonces lo único que tienes que hacer es confiar en el Señor como tu herencia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Punto. Lo segundo es que Él dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hablando del Salmo 16:11. Entonces, no solo nos habla de una meta este texto, no solo nos habla de dónde vamos, sino de la verdadera forma de vivir. ¿Cómo debemos vivir? En la presencia de Jesús. Esa es la vida, esa es la forma como debe vivir un creyente, en la presencia de Jesús. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, obediencia. ¿Cómo mantenemos el gozo? Y lo sostenemos. Primero, siendo obedientes a lo que dice, a amarnos y a todo lo que dice. Segundo, eligiendo siempre caminar con Jesús cada día. ¿Y cómo más podemos mantener el gozo? Porque tu fe va a ser probada, ¿eh? El tercer y último punto. El gozo verdadero se forja en el fuego de las pruebas. Porque a mí, nos ha preguntado, ¿por qué? Mira lo que dice Santiago, hermano de Jesús. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Tengan por poquito gozo, por sumo gozo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de tu fe produce paciencia. Ahora, las pruebas no son enemigos del gozo.
¿por qué a mí? No, dice, estás sufriendo prueba, gózate, gózate, está diciendo Dios. ¿Lo podemos hacer? Sí, porque tenemos al Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, acuérdate. Entonces, escucha bien lo que dice Santiago aquí, porque es una de las declaraciones más explosivas de la Biblia. Dice, tengan por sumo gozo, no por poquito, no por sumo, algo enorme. Mira, el griego significa un gozo completo y sin mezclas. Entonces, si me gozo, pero hay algo que, o me gozo, pero también me atrae otra cosa. Me gozo porque tengo dinero en la cuenta. ¿Entiendes? Está diciendo un gozo completo que no se mezcla con nada, sino con lo que tiene que ver con el Señor. Santiago está mirando allí a unos creyentes que están siendo golpeados por todo tipo de pruebas, perseguidos, en hambruna, pero eran creyentes, y le dice, oye, hay pruebas, pero ten esta prueba por sumo gozo, gózate, gózate al máximo. Entonces te va a decir, Santiago está loco. Si estoy pasando hambre, si estoy así, ¿cómo me voy a gozar? No está loco. Es el Espíritu Santo hablando a través de Santiago. Y Santiago sabe algo que el mundo no sabe. Por eso está hablando así. Santiago dice, sabiendo, esa palabra, sabiendo, aquí cuando, sabiendo, versículo 3, sabiendo, ginosis, ginosco en el griego dice, conocer por experiencia, porque lo he vivido en mis carnes, está diciendo Santiago. Yo no te estoy hablando de teoría, yo te estoy hablando de algo que ya el Señor me hizo pasar. Por eso debes tener sumo gozo, por lo que ya el Señor me ha hecho vivir en la prueba. Es lo que está diciendo. Cada vez que pasaste por algo difícil y no soltaste al Señor, sino que te aferraste, entonces sales victorioso. Y eso es un gozo que no se mezcla con nada, está diciendo Santiago. Yo he pasado por pruebas y esa prueba me ha llevado a aferrarme a Jesús y he salido victorioso porque Él no me va a dejar caer. Y eso me va a producir un gozo que no se mezcla con que tenga o no tenga X cosa. Entonces, ¿tú tienes fe? ¿Tienes fe? Tu fe va a ser probada. Tu fe va a ser probada. Y cuando Dios pruebe tu fe, tú vas a aferrarte a Él. Y cuando salgas victorioso de parte del Señor, entonces tu fe va a ser una fe genuina y vas a tener un gozo impresionante. Un gozo que no te lo va a quitar nadie, pero debes permanecer. Aunque las circunstancias te estén empujando, aunque creas que caiga, aunque caiga, no sueltes al Señor, porque tu fe va a ser probada. Es como el oro. Es como el oro. ¿Cómo sacas el máximo potencial del oro? En el fuego, ¿no? Mientras más fuego le dé, más puro es el oro. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Tu gozo tiene que ser puro, porque mientras más fuego le dé mientras más fuego le dé al oro, las impurezas se quitan. Es un oro refinado. Entonces, Dios en la prueba quiere quitar tus impurezas. Chisme, depresión, ansiedad, que me caiga mal aquel o aquella, falta de perdón. Eso es lo que Dios trabaja cuando te está probando. Te está probando, entonces está quemando tus impurezas. Está quemando tus impurezas. Por eso debes tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas, no en una, en cualquiera, hay muchas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia. Las excusas se queman, las dudas se queman, tu religiosidad se quema cuando está siendo probada tu fe. Tu orgullo se quema y tienes un gozo puro, purificado, un gozo que permanece y no un gozo que te da el mundo. Así que la próxima vez
que la prueba te toque y te golpee la puerta, porque te va a llegar, nos va a llegar la prueba, o quizás ya estás en ella, no digas entonces, ¿por qué a mí? No digas eso. ¿Por qué a mí? Porque Dios está forjándote. Dios está forjando tu fe para que tengas gozo, para que tengas gozo. Y ese gozo, ¿qué produce? Paciencia, hupomoné, paciencia. ¿Y qué es la paciencia? No es que estés ahí tranquilo, apalancado. No, eso no es paciencia. Paciencia es saber que aunque te están golpeando, Dios tiene el control y no vas a responder desde tu carne, sino desde tu fe y como Dios quiere que respondas. Pero para eso, pruebas. La paciencia no viene con una pastillita de paciencia. ¿Quieres paciencia? Tómate esta pastilla. No, se trabaja a través de la prueba, a través del fuego. Es como se produce la paciencia. Entonces, hoy hemos visto 3 verdades contundentes de parte de Dios, de cómo mantener y retener el gozo en nuestra vida. Y lo primero es nuestra obediencia. Nos lleva a tener el gozo que el mundo no te puede dar. ¿Cómo mantenemos y retenemos el gozo? Obedeciendo a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. También, ¿cómo lo hacemos? Nuestro gozo viene de elegir caminar junto con Dios. Cada día elige caminar con el Señor. Cada día. Y vas a tener gozo. Y lo tercero es que el gozo verdadero se forja en el fuego de las pruebas. Alégrate en el Señor. Mira, Helen, la misionera, ¿te acuerdas que hablamos al principio ahí en el Congo? Fue violada, torturada, humillada. ¿Pero qué pasó? Su alma se llenó de completo gozo. De completo gozo. Los moravos en la tormenta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tenemos el valle de sombra de muerte garantizado, pero aférrate al Señor, porque el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Y eso te tiene que traer gozo, tiene que traerte gozo. ¿Qué tienen todos ellos en común? Los moravos, Helen, ¿qué tienen todos ellos en común? ¿Qué crees? ¿Qué más? Obediencia. Gozo. Tenían gozo. Y un gozo que no dependía de ellos ni de sus circunstancias, sino de la palabra de Dios y del Dios de la palabra. Punto. El gozo depende del Señor. Y eso no se los quita a nadie. Ahora te pregunto, ¿con quién estás caminando? ¿Qué estás obedeciendo? ¿Lo que te dice el internet? ¿Lo que te dice alguien que no viene a la iglesia? ¿Qué estás obedeciendo? ¿A quién no estás amando? Como dice la palabra de Dios. ¿O a quién estás amando? ¿Estás orando? ¿Estás viniendo a orar por mi iglesia? ¿Estás orando en tu casa? ¿Estás eligiendo a Dios como herencia cada día? ¿Estás confiando en medio de las pruebas? Reflexiones esta pregunta. Si la respuesta a todas estas preguntas es sí, a lo que Dios dice, entonces gloria a Dios por tu vida porque estás lleno de gozo. De verdad. Y es posible vivir así porque tenemos el Espíritu Santo. Ahora, si la respuesta es no, hoy puede cambiar todo eso. Y puede decirle a Dios, Señor, quiero que mi gozo sea completo. Enséñame a obedecerte. Enséñame a caminar contigo. Los discípulos decían, enséñame a orar. Aprende a confiar en Dios. La prueba te va a fortalecer, te va a sacar victorioso siempre que te aferres al Señor. Vale, vamos a orar. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, oh Rey, con nuestros corazones quizás rotos. No sabemos, yo no sé cómo los tienes, tú los conoces, Señor, y conoces el mío. Y te damos gracias, Señor, por enseñarnos que el gozo no es un sentimiento que va y viene, Señor, sino que es una realidad profunda que nace de obedecerte, Señor, de elegir caminar contigo, Señor, de confiar en ti aún en medio de las pruebas. Padre, ayúdanos a amarnos unos a otros como tú nos amas, Señor, ayúdanos
a dejarnos ayudar por los hermanos también, a ser vulnerables, Señor, a abrir nuestros corazones con nuestros hermanos, que el Espíritu Santo, Dios, nos capacite para vivir la vida de gozo que tú quieres que vivamos, para que tu gozo, qué hermoso dice, para que mi gozo, dices tú, esté en nosotros. Ese es tu anhelo y es posible cuando dependemos de tu Espíritu Santo, Señor, que la oración sea nuestra prioridad, Señor. Y no lo oro porque estoy delante de la congregación, lo oro por mí también, Señor. Que la oración sea mi prioridad en lo personal, en la iglesia. Queremos ver hombres fieles. Las mujeres son fieles, pero a veces no vemos hombres en la reunión de oración, Señor. Queremos ver hombres fieles, clamándote y confiando en ti. Clama a mí, yo te responderé, dices. El clamor y la confianza, Señor. Ayúdanos a tenerla siempre, que nunca nos acostumbremos, Señor, a vivir sin tu presencia. En tu presencia y plenitud de gozo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, aun cuando las circunstancias nos estén ahogando, Padre. Ayúdanos a sentirnos gozosos, porque tú nos has hecho que las cuerdas, nuestra vida eterna, esté junto a ti, Señor. Ponemos este día en tus manos, lo que va a venir hoy, Señor, las comidas con nuestras familias, el lunes, la semana de trabajo, Señor, y que podamos tener gozo como tú nos mandas, Señor. Tú nos lo has dicho, estas cosas les he hablado, que eso sea una realidad en nuestras vidas, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén.